Antes de hablar un poco más a fondo de los diferentes tipos de cromatografía, vamos a hablar más en general de lo que es la cromatografía en sí. Este es un método de separación a través del cual podemos separar los componentes de una mezcla a través de dos fases. La primera, que es la fase estacionaria, y la segunda, que es la fase móvil. A través de esta fase se van a mover los componentes de la mezcla en una sola dirección. Y también vamos a identificar la cantidad de los componentes de esa mezcla. Y bueno, del primer tipo de cromatografía del que vamos a hablar es la GC o cromatografía de gases. En esta se va a inyectar una pequeña cantidad de la muestra a una corriente de gas a elevada temperatura. Esta corriente de gas va a atravesar una columna que separa los componentes por medio de un mecanismo de partición y estos componentes van a emerger hacia una columna a intervalos discretos y después van a pasar a través de un sistema de detección, o bien pueden ser dirigidas hacia un dispositivo de recogida de muestras. Y bueno, uno de los primeros pasos de los que habíamos hablado era que se tiene que inyectar una pequeña cantidad de muestra, y esto se hace a través de un sistema de inyección. Y este sistema de inyección es muy importante, ya que solo se debe inyectar una cantidad adecuada de la muestra y debe introducirse de manera rápida o de manera que es conocida como tapón de vapor. Esto es para que evitemos el ensanchamiento de las bandas, y uno de los métodos más utilizados para inyectar las muestras es a través de una microjeringa. Y bueno, otro de los componentes importantes es el gas. Este gas cumple básicamente con dos funciones. La primera, que es de transportar los componentes de la muestra, y la segunda, que es de crear una matriz adecuada para el detector. Y bueno, este gas tiene que cumplir con diferentes requisitos. Uno de ellos es que tiene que ser inerte para poder evitar las reacciones entre el analito y la columna. También ser capaz de minimizar la difusión gaseosa, tiene que estar disponible y tiene que ser adecuado para el detector. Los gases más usados en este tipo de cromatografía es el helio, el argón, el nitrógeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Si queremos llegar a aplicar este tipo de cromatografía, es importante considerar que va a estar limitada por la estabilidad térmica de la mezcla y también está restringida para la separación de compuestos con peso molecular menor. Otro tipo de cromatografía es la HPLC, o mejor conocida como cromatografía líquida de alta eficacia. En esta se van a separar macromoléculas, especies iónicas y grupos polifuncionales de alto peso molecular. Está basado en diferentes tipos de interacciones químicas que se den entre ellas, y esta diferencia de la GC es que las muestras no están limitadas por la volatilidad y la estabilidad térmica de la muestra. Y bueno, en este proceso el compuesto va a tener que pasar por una columna a través de una fase estacionaria mediante el moveo de un líquido a alta presión. Estos componentes se van a retrasar y vamos a poder conocer una propiedad muy importante que es mejor conocida como tiempo de retención. Y el último tipo de cromatografía del que vamos a hablar es la MS, o mejor conocida como cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas. Este tipo de cromatografía está dedicada únicamente a sustancias volátiles y semivolátiles, y este va a comenzar a través del cromatógrafo de gases, donde la muestra se va a volatilizar y va a separar los componentes a través de una columna en fase estacionaria y un gas portador inerte. A medida de que estos componentes se van a separar, se van a diluir en la columna en diferentes momentos, o como habíamos dicho anteriormente, en tiempos de retención. Y los componentes van a salir a través de la columna de GC, se van a ionizar por el espectrofotómetro de masas y se van a acelerar a través del analizador. Y los iones resultantes de esta separación se van a conocer en función de las diferentes relaciones de masa y carga. Y para poder conocer los resultados es importante comparar la información que está en una base de datos para identificar qué tipo de muestra es. Los componentes básicos de un cromatógrafo de gases son gas acarreador, inyectores, columnas y detectores. Ahora hablaremos de las funciones de cada uno de ellos. El gas acarreador transporta la muestra a través del sistema cromatográfico, por lo que el gas acarreador debe ser elegido de acuerdo al tipo de detector.
Hay dos tipos de inyectores, tanto exacto, que en este las porciones son iguales de todos los compuestos y la relación lineal con el volumen de inyección. También hay otro que se llama o que es llamado preciso, en donde existen cantidades repetibles con cada inyección. Picos resueltos, no hay ensanchamiento de picos antes de la columna y no hay deformación de picos. El horno permite la instalación de 2 detectores y 2 inyectores. Este puede ser usado con nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido. El volumen del horno es de 11 litros, es decir, de 23 por 23 por 20 centímetros. Las columnas, sus componentes son contenedor, soporte, fase estacionaria y se clasifican en 3: empacadas o rellenas, capilares, magoboro o semicapilares. En las columnas capilares tienen una eficiencia alta, hay un empleo de divisores de flujo. También estas columnas disminuyen la cantidad de muestra que pasa a la columna. Aumenta la velocidad lineal del gas acarreador en el sistema de inyección y asimismo disminuye la difusión molecular. Ahora en los detectores. Es un dispositivo capaz de medir una propiedad física del gas acarreador que varía en la presencia de los compuestos que se analizan. Hay varios tipos de detectores, pero aquí mencionaremos 4. El detector de conductividad, análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos, detector de ionización de flama, que da análisis de compuestos orgánicos, detector de captura de electrones, que da un análisis de compuestos organocolorados, y detector de nitrógeno fosfato, un análisis de compuestos organofosforados, aminas, amidas, etc. Hablaremos de la cromatografía de líquidos. Los componentes básicos de un cromatógrafo de líquidos son los siguientes: dispositivo de suministro de eluyentes, es decir, bomba y dispositivo de mezclado de eluyentes, dispositivo de inyección, conducciones y conexiones, detector y registrador y columna. Hablaremos de sus funciones de cada uno de ellos. En el sistema de suministro de fase móvil se encuentra lo que es la bomba, que la misión de esta es la de suministrar un caudal constante y libre de pulsos de la fase móvil a través de la columna, sin que el flujo sea influido por la presión en cabeza de la columna, ya que ésta puede variar por obstrucción de las líneas de conducción, del filtro de la cabeza, de la columna, etc. Los sistemas de mezcla de la fase móvil, aquí para trabajar en la modalidad de gradiente, es muy necesario que el equipo cromatográfico tenga un dispositivo capaz de realizar mezclas de disolventes con un control preciso y reproducible. Los dos principales métodos de mezclado de los componentes de la fase móvil son mezclado de alta presión y mezclado de baja presión. En los sistemas de inyección, un mal sistema de inyección puede dar lugar a enchanzamientos de la banda cromatográfica que deterioren la eficacia del sistema cromatográfico. Entonces, un inyector ideal debe tener las características que a continuación vamos a mencionar. Es introducir la muestra en la columna como una banda lo más estrecha posible. Ser de fácil manejo, dar lugar a resultados reproducibles tanto en la cantidad de muestra inyectada como en el ensanchamiento que origina en la banda cromatográfica. Y también ser capaz de trabajar a presiones elevadas. Ahora hablaremos de las conducciones y conexiones. Como ya es conocido, la presencia de volúmenes muertos es uno de los grandes problemas de los equipos de cromatografía de líquidos, ya que estos dan origen a pérdidas en la eficacia del sistema y por lo tanto en la capacidad de separación. Entonces, las conexiones tienen la misma importancia que el tubo,
ya que en ellas es también necesario lograr eliminar la presencia de volúmenes muertos. En los detectores, un detector para cromatografía es un dispositivo que permite medir a la salida de la columna una propiedad física del eluyente, que deberá depender de la composición de este. La detección en cromatografía se realiza normalmente en continuo, aunque es posible la utilización de colectores de fracciones para la identificación y cuantificación de pequeñas fracciones del eluyente. En la columna es el elemento fundamental y esencial de un cromatógrafo de líquidos, ya que es en ella donde se tiene lugar de separación. Por lo tanto, resulta fundamental una correcta elección de la columna adecuada para cada separación, ya que en una columna inadecuada o de mala calidad nunca se obtendrán buenos resultados, aunque se disponga del mejor instrumental. Para poder interpretar los resultados tenemos que hacerlo a través de un software, el cual se va a encargar de controlar al cromatógrafo y de registrar la señal producida por el detector. Aquí se nos va a mostrar una gráfica en el cual en el eje X se va a representar el tiempo y en el eje Y la abundancia de las señales. Y esta gráfica es mejor conocida como cromatograma. Y este es simplemente una gráfica con picos o con montañas, en los que cada uno de los componentes va a corresponder a cada sustancia que fue llegando al detector. En general, los picos que salgan primero van a ser las sustancias más volátiles y los últimos las sustancias más pesadas. Y en cuanto a la altura, en cuanto mayor sea la altura y el área del pico, mayor va a ser la concentración de este analito en la muestra. Y junto con el cromatograma vamos a obtener el reporte cromatográfico que nos va a dar las concentraciones finales de cada analito y nos dirá qué tan puro era nuestro etanol también y el porcentaje de cada contaminante. Las aplicaciones en biotecnología de la cromatografía de gases son los siguientes. En fármacos son los antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos. En bioquímica, aminoácidos, proteínas, carbohidratos, lípidos, entre otros. Productos de alimentación pueden ser edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxinas y aditivos. Productos de la industria química son los aromáticos, condensados, tensoactivos, propulsores, colorantes. En los contaminantes son los fenoles, pesticidas, herbicidas. Y en la medicina clínica, los ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractos de orina, estrógenos. En las aplicaciones en biotecnología de la cromatografía líquida, en la sección de comida, sabores y fragancias, productos naturales y las ferormonas, análisis de pesticidas y separación de enantiómeros. En petróleo y químicos pueden ser ácidos grasos, combustibles sintéticos, carbón y aceites, separación de enantiómetros. En ambiental o ambientales, contaminantes de agua, aire y tierra. En médicas y biológicas, ácidos grasos, es decir, se detectan los niveles de alcohol y drogas en la sangre. Análisis de pesticidas, esto por separación de enantiómetros.